Ese va a ser como nuestro texto base. Pero vamos a mirar también lo que los otros evangelistas dicen acerca de esto. Así que lo que quiero es pedir, si por favor, mi hermana Anita, puede leer Mateo 26, 21 al 25. Mi hermano Jacob, si es posible, pueda leer Marcos capítulo 14, versículo 18 al 21. Y mi hermana Adriana, si por favor puede leer Lucas 22, 21 al 23. No sé si hermana Anita encontró Mateo. Sí. Por favor, puede leer Mateo 26, 21 al 25. Dice así la palabra del Señor. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decir: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno me fuera ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Ya. Esa es la narración que Mateo hace acerca de este episodio. Ahora quiero destacar una diferencia en la reacción de los apóstoles, de los discípulos. Si ustedes pusieron atención, hay una reacción de los apóstoles en general y una reacción de Judas. Ahora, no sé si notan ustedes cuál es la diferencia. Se ve que Judas se ve como que él no entiende todavía que él hizo eso. Porque pregunta: ¿seré yo? Porque si uno no sabe, pregunta. Entonces él ya sabía, de hecho tenía que ayudar todavía que no sabía. Claro, su pregunta la hace básicamente como una forma de distracción, como no asumiendo la responsabilidad, porque recordemos que él ya se había comprometido con los líderes a entregar al Señor Jesús a cambio de 30 monedas. Pero él hace esa pregunta también cuando el Señor Jesús hace ese anuncio, ahí, según Mateo, pero hay una diferencia en la reacción. Cuando son los otros apóstoles que preguntan: ¿soy yo? Él les dice: el que mete la mano con él en el plato, ese va a entregar. En cambio, cuando Judas le dice: ¿soy yo, maestro? Dijo: tú lo has dicho. Yo recuerdo que esa es una aseveración. Yo también dice el versículo 22 que estaban tristes. Ah, sí, Judas no estaba triste. Que fue lo que está acá. Cierto. ¿Perdón? ¿Y cómo le dijeron los apóstoles? Esa es la diferencia también. Porque los apóstoles le dicen: ¿seré yo, Señor? Y hace un tiempo atrás les decía que hay una diferencia entre Señor y Maestro. En cierta manera Judas se refiere al Señor Jesús como Maestro, o sea, no le reconoce como Señor, sino como Maestro. Ahora, eso es importante, ¿por qué? Porque un maestro es cuestionable. De hecho, hoy día en la tarde conversaba con un profesor de mi hija y me decía que mi hija muchas veces le contradice cuando están dialogando, porque un maestro es cuestionable en su enseñanza. Un maestro está para enseñar, pero el alumno puede quizás cuestionar a veces la enseñanza porque considera que tiene esa atribución.
Pero cuando los apóstoles reconocen al Señor Jesús como su Señor, lo están reconociendo como alguien a quien ellos tienen que obedecer simplemente, como alguien superior y que no se le cuestiona porque es el Señor, el que manda. Y en la reacción, Judas muestra que no reconoce al Señor como Señor, sino simplemente como Maestro. Ahora, Marcos, capítulo 14, versículos 18 al 21. Sí, por favor. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Vuelve fuera a ese hombre no haber nacido. Nuevamente se repite esa afirmación de que hay de aquel. El Señor menciona que Él va a ser entregado y que debe ser entregado porque está así estipulado, pero no deja de hacer responsable a aquel que lo va a entregar, y que esa persona, en cierta manera, Él deja en claro de que no actúa como por una fuerza externa que lo está obligando, sino que es responsable o es una decisión de Él, es algo que Él ha decidido hacer. Y eso es importante que siempre se recuerde porque, como decíamos la semana pasada, muchas personas cuestionan y dicen que Dios hace que la gente haga lo que Él quiere y después lo castiga por haber hecho eso. Como que Dios lo fuerza a hacer algo y después lo castiga por haber desobedecido. Y lo vamos a ver en un momento más cuando meditemos más extensamente en la narración de Juan, que eso no es así. Y hermana Adriana, Lucas 22, 21 al 23. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Amén. Lucas es menos extenso, él es más resumido en su narración, porque recordemos que Lucas no presenció el momento. Lucas no fue el que estuvo ahí, sino que él escuchó y recabó la información para escribir. Y nuevamente, no hay algo que se repite y es el hecho de que el Señor menciona en cada uno de los evangelios lo que va a pasar. Menciona que Él va a ser entregado, menciona eso, pero nunca abiertamente deja en evidencia a quién lo va a entregar, no lo acusa abiertamente. Cada uno escuchó algo, pero no lo entendió en su momento. Por eso que si usted lee las narraciones terminan con esa duda de que no se sabe. Al final, cuando se termina el pasaje, no se sabe de quién está hablando, aunque ahora, cuando ellos lo escribieron, ya tenían claro de quién era. ¿Por qué? Porque ellas sabían que era Judas cuando escribieron el Evangelio. Porque ya había ocurrido, por lo menos en el caso de ya eso había ocurrido. Claro, ya había ocurrido, pero también Judas ya se había suicidado. Entonces ya habían tenido toda la información. En ese momento ellos no sabían que era Judas. Pero ya después, con los acontecimientos y cuando los líderes reciben la moneda y con eso compran un campo, y recordemos cuando Pedro en Hechos capítulo 1
al finalizar eligen al sucesor de Judas, él hace mención de lo que aconteció, porque ya había ocurrido los acontecimientos, ya tenían claro lo que había pasado. Pero esa noche ellos no sabían. Incluso cuando Jesús le dice a Judas que haga lo que tiene que hacer, tampoco los discípulos se dieron cuenta de eso. Ese fue Mateo. Mateo le dijo al mismo Jesús, ¿tú lo has visto? Claro, no pasaron por alto. Bien, ahora vamos a ir a a Juan, capítulo 13, versículos 18 al 33. Y Juan se extiende en la narración y ahí nos habla más extensamente de este momento. Y hay ciertas cosas que vamos a ir viendo. Versículo 18. Si alguien lo puede leer, por favor. El 18. Sí. No hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su testimonio. Bien. La primera afirmación, que él hace es dejar en claro de que no son todos. Dice, no hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido. Ahora, ¿para qué los había elegido? Para que proclamaran el Evangelio. Para encomendarles la tarea de transmitir el mensaje del Evangelio, para que fuesen testigos. Si alguien, por favor, puede ir a Hechos capítulo 1. Y puede leer, por favor, el versículo 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Sí, hasta el versículo 26, por favor. Varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David el profeta, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se desmarraron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acendama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Ahí nomás, hermano. Ahí nomás. Ahora, si ustedes se fijan, los requisitos que Pedro menciona para que se elija al sucesor de Judas. Versículo 21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía de entre nosotros. O sea, primer requisito, tenía que ser alguien que hubiese andado con el Señor Jesús, que hubiese estado con el Señor Jesús. Después dice, comenzando del bautismo de Juan, hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Lo segundo era que tenía que ser testigo de la resurrección del Señor Jesús. Ahora, el Señor elige a estos 12 para que anden con Él
para que ellos después puedan transmitir el mensaje o las enseñanzas que Él entregó y puedan transmitir el Evangelio a todas aquellas personas a las cuales ellos les prediquen. Su labor era eso. Entonces Él dice, yo sé a quiénes he elegido. Él está dejando en claro de que ninguno de ellos lo engañó. No se equivocó en la elección de ninguno. Yo elegí a conciencia a cada uno de ustedes. Por ende sabía que Judas no iba a corresponder a esa elección y que lo iba a traicionar. Pero él lo eligió. Entonces, él lo primero que deja en claro de que él tenía un conocimiento claro y cabal de quienes había elegido. No es como nosotros que quizás podemos elegir a un grupo de amigos y de pronto somos traicionados por un desconocimiento. Pero él lo sabía. Ahora, ¿qué implicaba el hecho de haberlos escogido? ¿En qué sentido para ellos? Para los discípulos. Para el Señor. ¿Qué implicaba el hecho de que Él había escogido a los discípulos? ¿Mm? De hecho, pero Representaban, todo era diferente, representaban la parte del pueblo también, porque había pescadores, estaba la página médico, estaba el cobrador de impuestos, me parece que estaba Juan, no sé quién era Juan, pero eran diferentes edades también, y yo siento que como todos representaban, aparte del pueblo y la edad, Yo creo que se refiere a que Jesús sabía que ellos iban a cumplir el ministerio. Por eso dice, yo sé a quién he escogido. Y deja claro que uno no... claro, porque pensemos en nosotros. No es lo mismo trabajar con un equipo al cual que se le ha asignado a uno que trabajar con un equipo que uno ha escogido. Porque cuando a uno le asignan un equipo, uno de cierta manera puede después justificarse diciendo a mí me impusieron trabajar con ellos, entonces no soy responsable de todo lo que ellos hacen. Pero cuando yo elijo el equipo, en cierta manera estoy diciendo yo escogí a estas personas porque vi y creo que ellos van a trabajar bien conmigo y me van a responder. Entonces, cuando él dice yo sé a quién he escogido, él está dejando en claro de que se hace responsable también de lo que ese equipo va a hacer. Eso es importante. ¿Por qué? Porque él está dando fe de que ese grupo que él ha escogido va a cumplir la tarea, Aún sin estar él presente. porque aún eso es sin superimportante. él estar presente. Claro. Él los escogió sabiendo que cuando él no estuviera, ellos iban a continuar la tarea, sin que él tuviese que estar ahí con ellos. Ahora, teológicamente hablando, nosotros entendemos que la razón por la cual ellos lograron hacer eso fue porque el Espíritu Santo estaba con ellos. Pero en ese momento lo que le está dejando en claro es que él es consciente de quiénes son ellos y que ellos van a cumplir la tarea que él tiene ya determinada, Sin su presencia física. sin su presencia física. Ahora, ¿Jesús escogió a Judas para que se cumpliese la Escritura? Porque la escritura dice que uno me va a entregar. Sí, pero ¿Jesús lo escogió para que se cumpliese la Escritura? El Señor permite que suceda, que la persona actúe de la manera que ellos crean hacerlo. Creo que no es que lo haya escogido como tal. Le
no lo eligió para que lo traicione, pero sí sabía que lo iba a hacer. Entonces el Señor no lo eligió para que se cumpliese la Escritura, en el sentido de que Él no dijo, a ver, de todos estos que están acá, ¿quién me puede traicionar? Y vio que Judas lo puede hacer, entonces ya, lo voy a elegir a él para que me traicione después. No, no lo hace así, lo hace de otra manera. ¿Por qué? Mateo, Marcos, Lucas dicen que Él dice, alguien me va a traicionar, pero nunca menciona quién. No es porque no lo sepa. No es porque no lo sepa, pero no lo quiere decir. ¿Por qué? Porque Él está dando la instancia o la oportunidad para que Judas se arrepienta. Eso pensaba yo siempre. Porque todo ese tiempo estuvo con Jesús, que enseñó, todos los milagros, de un momento se arrepentía, y aún así no lo hizo. Entonces, siempre nos da la oportunidad de arrepentirnos cuando llegamos. Yo creo que la reflexión es algo terrible, es algo que no sé cómo se llama. No sé si va a decir, pero a mí una de las cosas que me llama la atención fue, o sea, ha sido lo de Tom, y ella gana más de 20 millones al mes. ¿Y por qué se involucró en un asunto ilegal? La única explicación, imagino que una mujer inteligente, es la ambición. La ambición no tiene límite, es una cosa terrible. Pero tampoco no es así. Es lo que yo disculpe, hermana. Lo que dice, es lo que dice, pero lo que está involucrado era el marido. Ella no se estaba dando de cuenta. A veces nosotros también vamos a recordar. Eso es lo que ella da a entender que ella, pues solamente Dios sabrá si es que está diciendo la verdad. Yo pienso, sí, en parte sí, pero yo creo que ahí está el tema de que, como decía yo, uno tiene la libertad de hacer o no tal cosa. En la decisión, en el minuto. Pero ¿qué te motiva, por ejemplo? Por a hacer ejemplo, algo? yo siempre pienso que, por ejemplo, cuando Eva pecó, Eva estaba sola. Adán andaba seguramente viendo el resto de los campos y todo lo que andaba, y tuvo el momento, fue el momento preciso en que ella estaba sola, que Satanás la atacó. Fue el momento preciso y estaba la decisión, ¿escuchar o no escuchar? Yo creo que ahí está un poco la decisión que tomó uno. Sí, todo ser humano Siempre está ahí entre el bien y el mal. Sí, pero hay algo dentro de ti que te impulsa a hacer. Bueno, de hecho, En el caso de Judas, me da la impresión que era la ambición. La ambición dice que es algo Muy tentador. Pablo dice, lo más probable, como dice la hermana Anita, haya sido el deseo de ganancias deshonestas, porque él era una persona que su corazón estaba en el dinero. Y de hecho la pregunta que él hace a las autoridades es precisamente de esa: ¿qué me van a dar si yo les entrego al Señor? Y la razón por la que lo entregó fue por eso, porque iba a obtener dinero a cambio. Ni siquiera era porque tuviese algo en contra de Jesús o abiertamente, no es que el Señor le haya hecho algo y él tuviera como rencor, no, pero era la ausencia de ese amor hacia el Señor. Pero también tiene que ver con que hay contentos de uno. Ujú. Igual hay un texto que dice que el Señor es el que Él quiere hacer. Pero no me acuerdo en qué parte está. Pero lo dice Sí. tal y cual. Él pone el querer como el hacer. Lo que yo pienso, lo permite el Señor. Estamos hablando de la soberanía de Dios. El versículo, pero la decisión la tomó. Lo mismo que tú, el ejemplo que tú diste de Eva. Ella cuando Satanás la tentó, ella miró el árbol y dice que Dios era bueno para adquirir. Entonces su motivación fue esa.
El versículo termina con la siguiente... ¿En Hechos? ¿Mm? ¿Seguimos en Hechos? No, en Juan 13:18. El versículo termina diciendo, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Esa es es un salmo que tiene que ver con lo que David dijo acerca de un siervo que era muy cercano a él. El Salmo 41:9 dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. O sea que el Señor citó ese versículo, no es que él ya... no Él- es que él lo ya cita. lo había decidido. Él lo cita porque para que los judíos que estaban ahí, que conocían la escritura, pudiesen relacionar qué es lo que estaba pasando. Ahora, este hombre llamado Aitofel era un siervo de David, muy cercano. En el 2 Samuel 15:12 dice, y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Este era un consejero muy cercano de David, de mucha confianza de él. Y este lo traicionó y se unió a Absalón para rebelarse contra David y arrebatarle el reino. Y por eso David hace esa exclamación en el Salmo 41:9, haciendo referencia a lo que este hombre hizo con él. Y el Señor hace alusión a este salmo en sus últimas palabras del versículo 18, dejándole en claro a los que estaban ahí presentes que lo que estaba aconteciendo acá era lo mismo que le había acontecido a David con este consejero. Entonces, él considera y pone a Judas como alguien de mucha confianza, en quien él confiaba, pero que le iba a traicionar de la misma manera que lo había hecho este consejero con David. Claro. Versículo 19. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. ¿Qué significa lo que dijo Jesús? Para que cuando suceda, ellos sepan quién es Dios, porque dijo yo soy. Y así cuando se presentó en el Antiguo Testamento, como yo soy. Claro, él está haciendo, él está diciendo que le está diciendo lo que va a suceder, para que cuando esto se cumpla, ellos sepan que él era o que él es Dios. O sea, recordemos que el propósito de Juan es precisamente resaltar la divinidad del Señor Jesús. Entonces, él aprovecha toda instancia para resaltar precisamente eso. Y al hacer esta, él está dejando en claro que el Señor dice, yo les estoy anunciando esto para que cuando acontezca ustedes puedan saber y crean que yo soy. Y obviamente para ellos, los que escucharon, recordaron las palabras de Jehová cuando se presenta en la zarza, en medio de la zarza, a Moisés, y recordaron todo eso y hacen esta interpretación de lo que el Señor Jesús estaba diciendo. Hasta ese momento quizá, de hecho ellos no entendían de quién se trataba, no entendían de quién estaba hablando, pero todo esto quedó en la memoria de ellos. Versículo 20. Si alguien lo puede leer, por favor. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Qué es lo que está diciendo acá el Señor? No sé si a ustedes les pasa, pero
pareciera que este versículo no se conecta con el anterior, como que no sigue la línea del anterior. Porque el anterior está hablando de lo que él está, de lo que estaban hablando, de la tradición de Judas, pero este como que no está como fuera de... Que conecta el 18, cuando habla acerca de que ellos son elegidos para ser enviados. Entonces dice que él los va a enviar. Y después lo conecta con el 19, porque le dice, le da a entender que él los va a enviar, que aquellos que los reciban a ellos, lo están recibiendo a él, y también a aquel que lo envió a él, que es Dios mismo, Padre en este caso. Entonces ahí están los tres, haciendo un juego, Juan, enganchando los versículos cada uno. ¿Qué pasa generalmente con una iglesia cuando uno de los líderes comete un pecado visible? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando en una iglesia un líder de la iglesia comete una estafa o un robo o adulterio? ¿Qué pasa con la iglesia? ¿O qué pasa con el testimonio de la iglesia? Llega Marcos, que nos dicen la iglesia. Queda el grupo, no es solo la responsabilidad de aquel que falló, sino que, y no solo de ese grupo, sino del líder de ese grupo. Recordemos que el Señor Jesús se había hecho, por así decirlo, una fama. La gente lo seguía, lo escuchaba, lo consideraba maestro. Por ende consideraban que aquellos que estaban cerca de él también eran personas importantes o personas que después iban a tener la responsabilidad de transmitir ese evangelio, tenían que tener una credibilidad. Pero cuando uno de ellos traiciona a su propio maestro, la figura de este grupo se debilita, porque ya ante las demás personas ya no son tan intachables, o sea, también pueden fallar, y sabemos que cuando existe esa posibilidad de que alguien pueda cometer un error, hace vulnerable o hace que su credibilidad ya no sea tan fuerte, como pasa con la iglesia, que cae uno de los líderes y al tiro la iglesia pierde como credibilidad ante la sociedad, porque dicen ya, estos son igual que todos, también van a cometer pecados, faltas contra nosotros. Entonces, el Señor dice, yo les estoy diciendo esto para que ustedes estén preparados, para que cuando se cumpla entiendan que yo soy Dios. Y después dice, como una forma de aliento para ellos, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. O sea, no van a perder la autoridad. Ustedes van a seguir teniendo la autoridad porque van a estar con mi respaldo. Yo estaré, yo y el Padre estaremos ahí respaldando. Claro, porque después ellos iban a quedar. Recuerden, cuando el Señor Jesús es arrestado, ellos se dispersan. El grupo queda debilitado. Pedro niega al Señor Jesús. Entonces, va a tener que volver a reconstruirse ese grupo, a restaurarse. Entonces, estas palabras son de aliento para ellos, diciéndole, ustedes son mis enviados, y donde ustedes vayan, quien los reciba a ustedes me va a recibir a mí, y el que me recibe a mí recibirá también al Padre que irá con ustedes. Entonces, para que ellos sientan que no quedan solos, y que a pesar de lo que pase, a pesar de lo que va a pasar, ellos no van a perder la autoridad o la credibilidad o la responsabilidad que el Señor les ha encomendado. Versículo 21. Por favor. Habiendo dicho esto, Juan volvió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros nos va a entregar. ¿Por qué se conmovió el Señor?
¿Sí? Porque lo amaba, ¿Por? porque lo amaba también. Porque lo amaba. Sí, porque Jesús incluso amó al que había que crucificar, porque habló por él. Porque lo amaba. Tuvo 3 años con él. Tiene que haberse conmovido por eso, porque lo amaba a Juan. Ay, perdona, Judas. Juan capítulo 11, versículo 33. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Juan capítulo 12, versículo 27. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Como le dije anteriormente, Juan trata de resaltar la divinidad de Dios. Pero curiosamente es el que registra las 3 oportunidades en las cuales el Señor experimentó ese conmoverse, una reacción humana, se esperaría. Pero esta no es una reacción humana, Él se conmueve no por el sufrimiento de Él, sino se conmueve por la condición de la humanidad. Él se conmueve. ¿Por qué se conmueve en frente a la tumba de Lázaro? Porque ve la fragilidad del ser humano, a lo que ha llegado el ser humano a causa de su desobediencia. Recordemos que la muerte viene por la desobediencia. El ser humano muere porque es pecador. En este momento se conmueve porque a pesar de que durante 3 años estuvo con Judas, a pesar de que le ha dado toda la oportunidad en esa noche de que él se arrepienta, él dice: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Él se conmueve porque sabe que Judas no va a cambiar. Y que a pesar de todo lo que él ya ha hecho, Judas va a seguir con lo que ya tiene en su corazón. Va a llevar a cabo lo que ya ha planificado. No se va a arrepentir, no se va a retractar de lo que se había propuesto hacer. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. ¿Qué nos dice este versículo? Todavía no sabían quién era. Que no sabían quién era. O sea, Si hubiese salido lo que decía como si hubiese salido bien provocado la atención antes de tiempo, claro, probablemente hasta, no sé, golpe, conociendo a Pedro, por ejemplo, que era muy impulsivo. Y si de hecho ese día que tomamos preso que le gustó no dejar de llevarlo, ya que quizás de ellos, ya así como no se te pudo hacer eso y pudiese terminar en otra situación. Por eso yo creo también que el Señor no nos permite que se sepa. y eso nos lleva a lo siguiente. El propósito del Señor al mencionar que alguien lo iba a traicionar no era impedir que él fuera arrestado, no era impedir que él fuera crucificado, era hacer saber a esa persona que él sabía y que tenía la posibilidad de arrepentirse. Porque si él hubiese, como dice mi esposa, hubiese dicho directamente Judas me va a traicionar, los demás se le hubiesen ido encima y quizás hubiesen tratado de impedir que llevara a cabo sus planes. Pero no era el propósito del Señor impedir que se concretara su muerte o su crucifixión, sino que Él se arrepintiera, que no fuera Él el instrumento
por el cual Él fuese entregado. Versículos 23 al 25. Si lo puede leer, por favor. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Aquí más que nada quisiera hacer algunas aclaraciones. ¿Por qué? En su momento hubo una corriente que dio inicio, o en cierta manera una de las razones por las cuales afirmaban su razón de ser, que era de una iglesia homosexual en Argentina, que ellos afirmaban de que en la Biblia habían episodios donde se avalaba la relación entre dos hombres. Uno de los pasajes era la relación de David con Jonatán, y el otro era esta relación de el Señor Jesús con Juan, diciendo que Juan se recostaba en el pecho del Señor. Ahora, antes de entrar a eso, quiero mostrar esta imagen. Como ustedes saben, esta es la imagen más conocida, más famosa que hay acerca de la última cena. Se ha reproducido en muchas maneras. Ahora, esa imagen culturalmente es errónea, porque ellos no estaban así, no se sentaban de esa manera. Lo más parecido era eso. Entonces, cuando Juan narra acá de que el discípulo a quien amaba estaba recostado cerca del pecho del Señor, no está diciendo que estaba encima de Él, sino que estaba cerca de Él. Claro, porque la forma en la cual ellos se ponían en la mesa era recostado, no sentado. Entonces eso explica por qué se afirma o se narra de esa manera. Ahora, ¿qué significa al cual Jesús amaba? Generalmente, generalmente tenemos la tendencia de pensar que había como un sentimiento especial hacia, o mayor cariño hacia Juan, por lo que él dice. Él dice que el discípulo al cual él amaba, dice, y uno de sus discípulos al cual Jesús amaba estaba recostado al lado de Jesús. Ahora, una de las cosas que Juan jamás menciona su nombre en su evangelio. Él no dice nunca refiriéndose a sí mismo, sino se refiere como al discípulo amado o al discípulo a quien amaba. Pero acá dice, y uno de sus discípulos al cual Jesús amaba estaba recostado al lado de Jesús. No está haciendo una distinción, sino de cierta manera lo que él hace es cómo poder expresarlo. Básicamente él está diciendo uno de los que tenían el privilegio, o que tuvieron el privilegio, que Jesús amara, que no eran 12, ni eran 120, ni eran 5.000. Es como cuando nosotros decimos: yo soy un escogido del Señor, pero no soy el único, ni pertenezco a la iglesia escogida de 12 o 50 o 30. Yo soy uno de los tantos a los cuales Dios... No. Fue el que lo escribió. En Claro. este caso, Juan. ¿El mismo? Sí. ¿El mismo se escribió así? El
mismo lo escribe así. Es como decir, Claro, porque Jesús no fue, ¿verdad? Fue el mismo, fue una porque, diferencia. porque él no lo está haciendo como una forma de destacarse por sobre los demás, sino simplemente está haciéndolo como una forma de reconocer que él era un privilegiado, al igual que cualquiera de los demás. Porque su nombre no significa Juan, no se le puede ir, ¿no? Sí, él simplemente se siente bendecido de ser uno de los cuales el Señor escogió. Y él se refiere de esa manera, se refiere como a alguien privilegiado, a alguien que es parte del grupo, del pueblo, del cuerpo. Es como cuando uno dice, siento que el Señor me ama mucho, ¿verdad? Porque yo lo he pensado. Sí, pero no como superior a los demás, como algo, No, en acontecimiento. sino que en medio de este mundo corrupto y pecador, Dios me amó. Claro. O siendo como yo era, Dios me amó. Es un reconocimiento a la gracia, a la misericordia, al amor de Dios, al amor del Señor hacia su vida simplemente. Pero nada más, no es como sentirse que el Señor tenía un amor especial por él. ¿Cierto? Como dice mi hermano, había un grupo que era como muy cercano al Señor Jesús que lo llevó para ciertas cosas. Pero lo llevó como testigos, no como un gran privilegio, sino para que ellos dieran testimonio de que Él estuvo orando en el Getsemaní, de lo que dijo, o de que Él estuvo con Moisés y Elías en el monte de la transfiguración. Pudieran dar testimonio de todas esas cosas, pero no como algo especial, solamente por decir. Pero debe haber algo más, ¿Ah? debe haber algo más y Juan. Pero él lo dijo su nombre. ¿Sabes por qué no? No lo dijo, pero en la cruz él le dijo a Juan, que ahí tu madre no le dijo a nadie más. Y a María le dijo a tu hijo, y Juan le indicó a estar con ella en su casa. Entonces, algo había de confianza, porque ¿a quién escuchó cuando fue a Pedro? ¿A quién escuchó a su mamá? Bueno. Estaba él mismo. La razón es porque Juan estaba ahí. Claro. No había ninguno más de los apóstoles. Y la razón de que Juan estuviese ahí era porque él ya había determinado que fuera Juan el que fuera recibido por María como su hijo y que Juan recibiera a María como su madre. Es como cuando lo que pasó con Noé. No es que Noé fuera una gran persona, Dios lo hizo mejor que los demás para que a través de él pudiese salvar y perseverar la humanidad. O Abraham no es que haya sido un gran hombre y por eso Dios lo escogió, sino que Dios lo escogió para hacer de él, por la gracia y la misericordia de él, porque él lo había preparado y lo capacitado para que fuera el padre de mucha de la nación de Israel. O a David no ve en él alguien superior, por eso lo pone como un rey que su reinado se mantenga por la eternidad y sea como una medida, que todos los reyes como que pertenecer al linaje de David era un gran privilegio, pero era simplemente porque él tuvo misericordia de él y él determinó antes de que David naciera, determinó que él iba a ser el rey del cual iba a salir el linaje, al cual iba a pertenecer el reinado eterno. Entonces, cada uno de las personas que son mencionadas en la Biblia, que tienen una mención, es porque Dios los ha escogido para eso, los ha enviado para eso, los ha permitido que vengan a la tierra para cumplir esa misión. Y lo mismo pasa con Juan. Ninguno de los demás apóstoles estaba ahí. Los demás no eran de los apóstoles, los demás estaban escondidos, estaban llorando, pero ninguno estaba ahí, solo Juan. Por eso pone su mirada en Juan, porque él había determinado que estuviera ahí. ¿Perdón?
Puede que Más encima murió de viejito, nadie lo tocó, nadie le hizo nada, entonces tendría que ser como... ¿Por qué Gigi Ávila, el mayor énfasis que hacía en su predicación era la sanidad? ¿Mm? ¿Por qué él experimentó la sanidad? ¿Por qué Juan habla del amor? Porque se considera un beneficiado del amor de Dios. Y quizás, como dice, más que quizás los demás, aunque igual Pedro muestra una entrega por el Señor muy especial. Considera que la obra del Señor en su vida es tan grande que él no es digno de morir de la misma forma que murió su maestro. Entonces es una percepción diferente de la gracia y la misericordia del Señor, tanto en su vida. Pero yo creo que Juan habla de eso, habla del amor porque él experimentó el amor que el Señor entregó a cada uno de los que estaban ahí, pero él como que lo valoró más. Pero no es que haya sido más amado, sino que él le dio como un valor mayor que al que quizás le hayan dado los otros apóstoles. Respondiendo a Jesús, versículo 26, a quien yo diera el pan mojado, aquel es, y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariotes, hijo de Simón. Ahora, ¿qué significa lo que hizo Jesús ahí? Para nosotros, al leer el pasaje, pareciera una forma de evidenciar al traidor. Pero ¿por qué razón los que estaban ahí no les sorprendió? Porque eso culturalmente era algo que se hacía. Como una señal de amistad. Mojar el pan. Le mojaban el pan, el dueño de casa mojaba el pan y se lo entregaba a quien consideraba como más cercano, más íntimo, como alguien de mucha confianza, en un plato que estaba en medio de la mesa. ¿Sí? Entonces, no era algo extraño, por eso que los demás no se sorprendieron. Simplemente, quizás les llamó la atención que se lo haya entregado a Judas, pero era algo común. Como lo que vimos la semana pasada de lavar los pies, era algo que se practicaba, pero que lo hacían los siervos. Acá el dueño de casa untaba el pan en ese plato seguramente con aceite de oliva o algún otro producto, y se lo entregaba, y aquel que se lo entregaba era como alguien a quien le amaba o le tenía una gran estima. Pero también el que lo recibía no se lo comía porque no se consideraba digno o no era de buena costumbre comérselo. Era como faltarle respeto a la confianza, era como si se lo comía, era como decir: yo por esto vine, por la comida, no por la amistad. Entonces la persona lo dejaba ahí, pero se sentía privilegiado de que el dueño de casa lo hubiese hecho. Y Judas tomó el pan y después del bocado, dice, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitemos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Judas tomó el bocado. O sea, no correspondió a la muestra de cariño, de amor, de amistad del Señor. También fue como un último acto de Jesús para que se arrepintiera,
Claro. Encaja con el 13:2, cuando dice que cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote Ujú. que lo entregase. Entonces ahí esa semilla ya estaba puesta y Judas hizo lo que quería hacer. Claro. Los pactos reflejaron eso, fue el transito de paso de Claro que eso que hizo el Señor con el pan, eso sí era una señal para la bendición de la mano. Le dijo lo que iba a hacer para que supiera quién era. Entonces supo el Señor y supo Juan. O sea, en el momento Juan no lo entendió tampoco, dice que ninguno de los discípulos lo entendió. Pensaron que... No, lo que vieron ellos fue simplemente una muestra De amistad. de amistad. Algo que era común, lo vieron así, pero no lo entendieron como una forma en que el Señor estaba dejando en evidencia a Judas. Ahora, cuando Judas lo recibe y come, en cierta manera falta el respeto a la muestra de amistad del Señor. muestra lo que hizo. Ujú. Ahora, ellos, el Señor les estaba diciendo a Judas ya, Haz lo que tengas que hacer rápido. yo sé lo que vas a hacer, hazlo. Eso no se lo dijo Judas. ¿Ah? No se lo dijo Judas. ¿Sí? Satanás. A Satanás. No, a Judas. Pero claro, pero dice que Satanás entró en él. Sí. Y el Señor sabía en qué momento estaba Satanás. Ah, Se lo dijo a él, a Satanás, porque en el fondo Judas fue como el león. claro, pero resulta que, recuerda que Santiago dice que nosotros podemos resistir al diablo. O sea, él, en ese momento, de cierta manera, el Señor le está diciendo, bueno, hice todo lo que podía para tratar de que te arrepintieras, pero tú ya tomaste la decisión, ya dejaste que Satanás te gobierne, así que ahora haz lo que tengas que hacer. Obviamente que los discípulos no entendieron y ellos pensaron cualquier otra cosa, pero ya el Señor le estaba dando la última oportunidad a Judas, y Judas salió. Versículo 30 dice, cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. ¿Por qué menciona que era de noche? Si ya era de noche, entonces ya había llegado el día siguiente. Bueno, recordemos que la Pascua se celebra la noche del día 14. Por lo tanto, ellos comenzaron ya después que el sol se puso. Estaban conscientes de que ya era tarde, que ya era de noche. Pero Juan lo menciona. ¿Por qué? Bueno, la obra malvada, digamos, es en la oscuridad. Y lo que él iba a hacer estaba en tinieblas, entonces no lo hizo pleno de día, plena noche. Lucas capítulo 22, versículo 53, el Señor dice, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis la mano contra mí, mas esta vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Él les dice acá, miren, ustedes pudieron haberme tomado cualquier día, en cualquier momento, porque estuve al alcance de ustedes, de día, pero no lo hicieron de día. Pero ahora es vuestra hora. En otras palabras, ustedes solo pueden actuar en la oscuridad. La potestad de las tinieblas es solo en la oscuridad. En otras palabras, recuerde que el apóstol Juan, aparte de mostrar el amor del Señor, también mostró al Señor como la luz. Comienza diciendo, la luz vino al mundo, mas el mundo o más los suyos amaron las tinieblas. Entonces, él muchas veces hace esa distinción entre la luz y las tinieblas, entre la luz y la oscuridad. Lo que él está diciendo acá es que
ya era de noche. O sea, dentro estaba el Señor Jesús, que es la luz, y afuera la oscuridad. Y Judas quiso dejar la luz e irse a la oscuridad. ¿Perdón? En una parte el Señor también le dice que mientras haya luz de día, no sé si se puede trabajar, pero después llega la noche y ya no se va a poder hacer. Sí. Mientras Él esté acá en la tierra, mientras Él esté en la tierra, Él es luz. Y cuando Él ya no esté, va a venir la oscuridad. Pastor, y acá nuevamente habla del bocado. Sí. Cuando Él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Vuelve a enfatizar de que Él tomó el bocado. No lo dejó en el plato, no lo dejó como tendría que haber sido, sino que lo tomó. Versículos 31 y 32. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Judas salió. El Señor sabía que iba a preparar todo para que vinieran al lugar donde Él iba a estar orando para arrestarle. Cuando Él sale, las palabras del Señor son: entonces, dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. ¿Cómo hay gloria en su muerte? Para Satanás, la muerte era una derrota, era la forma de derrotar al Señor Jesús. De hecho, Satanás no buscó que fueran los judíos los que mataran a Jesús, sino que entretejió todo para que fuesen los romanos. Porque si los judíos lo hubiesen matado, ¿cómo habría muerto Jesús? Apedreado. Pero los romanos los crucificaban. Y la Biblia dice que el que muere en un madero es. Entonces, no podía haber gloria en alguien maldito. Por lo tanto, para Satanás matar al Señor Jesús en la cruz por el método romano era, en cierta manera, derrotarlo. Pero el Señor dice que Él será glorificado en esa muerte. ¿Por qué? Porque Dios, el Padre, lo iba a levantar de la muerte. Entonces, Él iba a ser glorificado porque iba a ser levantado de la muerte. Pero al levantarse de la muerte iba a glorificar al Padre, porque Él había dicho que venía del Padre. Y después dice, si Dios es glorificado en Él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. O sea, el Hijo, el Señor Jesús, glorifica al Padre al obedecerle y está dispuesto para morir en la cruz. Pero el Padre glorifica al Hijo al levantarlo de entre los muertos, pero aún más le va a glorificar cuando Él venga en su segunda venida. Y eso es lo que le da como gloria a la muerte del Señor Jesús. Que Él resucite, que ascienda al Padre, pero después regrese nuevamente a reinar. Hijitos, versículo 33, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis,
Pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y aquí ya está hablando de lo que iba a acontecer. Le iban a ver durante 40 días, pero ya después no le iban a ver y ya no iban a poder ir donde él estaba, donde él estuviese. Él simplemente está mencionando lo que ya va a acontecer más adelante. Pero lo importante es que él estaba consciente de que lo que Judas iba a hacer no iba a terminar en una derrota para él, sino en que él iba a ser glorificado, el Padre iba a ser glorificado en él, y el Padre lo iba a glorificar a él en su resurrección y después en su segunda venida. Y eso es lo que quería compartir acerca de este anuncio que Juan hace de la traición de Judas. Que el Señor nos ayude para que podamos nosotros quizás tener esa capacidad que tuvo Juan de valorar el amor que el Señor ha tenido por nosotros y también como Él considerarnos un amado, amada del Señor. Vamos a tener un momento de oración.